Bienvenidos a Sofá Paddock, un canal de amantes del motociclismo para amantes del motociclismo. Hoy os traemos algo diferente, os traemos un poquillo de historia. Queremos introduciros un piloto que, bueno, ha dejado momentos agridulces y venimos aquí a aclarar su historia y por qué ha pasado con él lo que ha pasado. Y es que vamos a hablar de Dani Pedrosa. Para mí, personalmente, el piloto que me introdujo en MotoGP. Yo estaba acostumbrada a ver carreras, pero de motocross y en vivo y en directo, y gracias a él me aficioné a MotoGP también. Y bueno, la trayectoria de Dani deja a los aficionados, como hemos dicho, con un sabor agridulce, porque siempre escuchamos, es que no ha logrado el campeonato más importante, o es que es el eterno segundón. Bueno, antes de la categoría reina hay vida. Así es, y es que Dani empezó en 2001, siendo entonces el piloto más joven, solo con 15 añitos. Esto es algo que ahora ya no podemos ver porque la FIM establece la regla de que solo se puede entrar en el Mundial a partir de los 16 años, pero en su momento él batió el récord de ser el más joven. Y bueno, ese año, siendo el más joven, con 15 años, logró subirse al podio y ser octavo en la general, y así se hizo el mejor rookie del año. En 2003 ya fue campeón del mundo de la entonces 125, la categoría pequeña, la actual Moto 3, y menos mal que lo hizo a falta de 2 carreras para acabar el mundial, porque los entrenamientos de la penúltima prueba, la de Australia, se cayó y se rompió los 2 tobillos. Aún recuerdo que fue la ambulancia, el helicóptero, y se lo llevaron directamente al hospital. Y bueno, aquí ya empezaría el calvario del pequeño samurái. Fue una dura lesión y por tanto una dura recuperación. Y además justo le pilló en el momento en el que iba a cambiar de categoría, lo que pues le suponía un esfuerzo añadido en la pretemporada. ¿Y qué pasó? Que fue una pretemporada pues que en la que apenas se le vio, no pudo apenas hacer pretemporada y esto le hizo llegar al campeonato pues evidentemente sin ser el favorito. Pero ¿qué pasa? Que Dani vino y nos dio la sorpresa. La primera carrera ya la ganó y finalmente acabó ganando el campeonato. Ha sido el piloto más joven en ganar en 250 y en hacerse con el bicampeonato en 2 categorías distintas consecutivamente. Y llegó 2005 y volvería a repetir la hazaña, volvería a ser el campeón de la categoría intermedia. Año en el que se encontró ya con rivales potentes, con Casey Stoner, Dovizioso o Lorenzo, que luego dicen que es que Dani Pedrosa ganaba porque no había rivales potentes. Pues aquí tienen los nombres. Y bueno, Eso no aún era así. así, vaya, aún así ganó, llegando a correr con la cabeza del número roto en algunas carreras, como le ha pasado ahora a Marco Ramírez, por ejemplo. Efectivamente. Y ya en 2006 llegó el momento de dar el salto a MotoGP. El objetivo de Alberto Puig con Pedrosa era pararle los pies a Valentino Rossi. Y bueno, Pedrosa llegó a ganar en 2 ocasiones e incluso tuvo opciones de llevarse el título. Pero en los entrenos en Malasia se volvió a caer y acabó resentido. Las lesiones, pues al final juegan una mala pasada y cuando te caes no es lo mismo caerte habiendo tenido una lesión que habiendo tenido 5. Y entonces, además, todo jugó un poco como en su contra porque tenía órdenes de equipo y es que Nicky Hayden tenía que ganar el título. Pues sí, tenía que ganar el título, estaba ahí. Además que Dani Pedrosa se sintió súper mal porque en ese año tiró a su compañero de equipo, Nicky Hayden, que fue el único cero que apuntó el de Estados Unidos, y tenía que recuperar lo que había echado por tierra. Y bueno, en 2007 llegó su primer subcampeonato detrás de Stoner, y Casey. fue un año de polémica con los neumáticos, porque en aquella época cada equipo llevaba un neumático. Incluso propio Michelin llegó a reconocer que estaba un nivel por debajo de Bridgestone. Y bueno, Stoner llevaba los Bridgestone y Pedrosa y Rossi llevaban los Michelin. Y esto de los neumáticos, ya sabéis que el tema de los neumáticos siempre es algo bastante controvertido en el Mundial. Y también iba a ser algo muy importante en 2008, porque a él, a Pedrosa, tampoco le fue bien y a falta de 5 carreras para terminar el Mundial, pues decidió cambiarse a Bridgestone. Y después, en 2009, ya fue por fin la monomarca del Mundial.
Y al final, Sí, pues todos llevarían Bridgestone. así es. Y bueno, la racha de Dani con las lesiones seguía en 2010, cuando volvía a ser subcampeón por detrás de Lorenzo. Perdió la oportunidad de hacerse con el título cuando se partió la clavícula en Japón. Un año después se volvía a romper la clavícula con aquel incidente con Marco Simoncelli, que bueno, Dani Pedrosa estaba por dentro en la curva y Simoncelli vino por fuera y se metió en su trayectoria por delante y fue lo que hizo caer a Dani Pedrosa y romperse la La clavícula. clavícula. Que bueno, fue un año duro porque recordemos lo que pasó con Simoncelli, que bueno, que es algo que siempre está presente pero de lo que nunca se suele hablar. Son momentos duros que también forman parte del motociclismo, al fin y al cabo. Bueno, Pedrosa en 2012 volvió a ser subcampeón detrás de Lorenzo y esta vez, pues, una sorpresa, no hubo lesiones, pero sí jugó un poco en su contra la mala suerte. Por ejemplo, cuando se le atascó el calentador de neumático en Misano y tuvo que salir el último, habiendo hecho la pole. Remontó, pero después Barberá le tiraría al suelo. Mala suerte tras mala suerte. Y bueno, eran puntos que al final se quedaban en el aire y que beneficiaron a Jorge Lorenzo. Y luego ya en 2013 llegó el extraterrestre, Marc Márquez, y todos sabemos cómo revolucionó el campeonato, fue su año rookie y ganó el campeonato. Y en ese momento ni el propio Dani, ni Jorge Lorenzo, ni el resto de parrilla esperaban que Marc Márquez hiciera lo que hizo. Y bueno, aparte de eso, en Alemania, Dani Pedrosa se cayó haciéndole un high side en la moto y dejándole como resultado otra clavícula rota. Bueno, la misma, pero otra vez. Otra vez. Y, sí. Y bueno, a Lorenzo también le pasó lo mismo, también se rompió la clavícula y esto fue lo que le benefició a Marc Márquez, que se hizo con el campeonato. Y bueno, cuando Dani volvió, intentó hacer lo posible por recuperar puntos, pero no salió exitoso. Y de hecho ya en Aragón hubo la primera polémica con Marc Márquez, que fue en aquel momento que también Dani Pedrosa iba por dentro, Marc Márquez por fuera, y Marc Márquez se tocó con su compañero de equipo, Dani Pedrosa, y al principio parecía que no era nada, pero al tocarle el sensor, poco después Dani Pedrosa le hacía un high side y se iba al suelo. En 2014, ese sí que fue el año de Marc Márquez por excelencia, cuando ganó las 10 primeras carreras, pues hizo algo histórico. Yo me acuerdo de aquel momento que todo el mundo lo veía como, de verdad es un extraterrestre. Y ahí ya, pues para Dani no había nada que hacer. En 2015, que bueno, ese año sí es verdad que tenía la ventaja de que Marc Márquez no estaba tan fuerte, para Dani seguían los problemas físicos y fue ahí cuando se tuvo que operar de síndrome compartimental. Y bueno, yo creo que todos podemos recordar cómo sufría Dani Pedrosa de los antebrazos, ¿no? Y al final también es algo que es muy común en el Mundial y que es muy común en los pilotos. Sin ir más lejos, la temporada pasada pudimos ver cómo Augusto Fernández también se tenía que operar de síndrome compartimental. Y al final, pues esto le hizo a Dani perder 4 carreras y cuando volvió, pues evidentemente al 100% no podía estar. Y ya llegó 2016, el que fue su peor año, porque acabó sexto en el Mundial y otra vez se rompía la clavícula, aunque también el peroné y el dedo del pie. Lo que le hizo perderse era la gira asiática. Y aquí ya se iba notando que la moto era cada vez más configurada para el estilo de pilotaje de Marc Márquez. Aún así, el de Castellar del Vallés pues no se daba por vencido y seguía luchando. Así es, y en 2017 continuó. Esta fue su penúltima temporada, pero ya fue una premonición un poco de lo que podía pasar al año siguiente. Fue una temporada llena de altibajos, que lo mismo hacía una buena carrera, que lo mismo te hacía una pues que no era tan buena. Y de todas maneras, aún así, se llevó el récord de ganar al menos una carrera en 16 temporadas seguidas, algo que, bueno, ni Valentino Rossi ha conseguido. Pues sí. Y bueno, llegó 2018 y la verdad que Dani Pedrosa hizo muy buena pretemporada, o sea, se le veía fuerte y, oye, nadie le podía descartar para el título, podía pasar, podía pasar. Y bueno, en Qatar no llegaba muy fino, tampoco es que fuera su mejor circuito ni para él ni para Honda, pero ya en Argentina iba fuerte, lo iba hasta que Zarco le tiró. Zarco se metió por dentro y sin tener espacio y barrió a Pedrosa. Y se lo llevó. Sí.
estando mojado, así que eso resultó en Pedrosa una muñeca rota. Y bueno, 10 días después, aún así, se montó en la moto Dani Pedrosa en Jerez y quería intentar recuperar puntos. Y luego ya pasó lo que fue, en Jerez pasó lo que fue la caída de la temporada, que fue aquella en la que Dani Pedrosa estaba por la trayectoria correcta por dentro, Jorge Lorenzo, entonces con Ducati, iba más abierto, se metió la trayectoria de Dani porque no lo vio, le tocó y fue ya efecto dominó. Se cayó Pedrosa, se cayó Lorenzo y se cayó todo vicioso. En este caso no se rompió nada, pero sí que le dejó bastante daño en la cadera y bueno, eso ya iba a marcar la temporada de Dani Pedrosa entre el dolor de cadera y la muñeca resentida. Y bueno, ya corrió las demás carreras, pues eso, resentido del dolor. Y a principios de junio ya se anunciaba que no iba a seguir con el Repsol Honda, lo cual ya era una gran noticia que nos podía pues hacer un poco a la idea de lo que se veía venir. Y un mes después, en el Gran Premio de Alemania, Pedrosa convocó una rueda de prensa y anunció pues lo que ninguno queríamos ni estábamos preparados para escuchar, y es que Pedrosa se retiraba. Me gustaría nada decir que el año que viene no competiré en el campeonato. Me he dado cuenta de que ya no vivo las carreras con la misma intensidad que solía hacerlo antes. Nos rompió el corazón, la verdad. Y bueno, su última carrera fue el 18 de noviembre de 2018, quedando quinto. A mí la verdad ese momento fue muy duro, lo sigo recordando, cómo se me saltaron las lágrimas. Pero bueno, por suerte lo podemos seguir viendo en el Mundial como probador de KTM. Muchas veces se ha especulado que cuando faltara algún piloto de KTM él iba a estar ahí, que se especuló con Lecuna cuando tuvo el coronavirus, pero no lo vimos. No pasó. No. Y además yo creo que ha sido un buen fichaje de KTM, porque quieras o no, ha evolucionado a esta moto y ha resultado ser positivo. Lo hemos visto este año pasado en carreras, cómo han evolucionado las KTM, que bueno, dos de los cuatro pilotos han ganado, Miguel Oliveira y Brad Binder. Y bueno, Paul también se ha quedado muy cerca de la victoria, ha hecho 5 podios, 2 poles. Y bajo mi punto de vista, la evolución que está llevando Dani Pedrosa sobre la KTM es muy positiva. Yo creo que el trabajo que ha hecho Dani en KTM realza mucho su figura como piloto, porque creo que desde que él está detrás de la marca se ha podido ver la gran evolución que han tenido, porque sí es verdad que Paul ha evolucionado mucho la KTM y yo creo que Oliveira y Binder también lo pudieron hacer el año pasado, pero se necesita siempre una base y esa base yo creo que sin Dani no hubiera sido posible. Pues sí, y aunque no la hayamos visto bien del todo por la pretemporada esta, bueno, ya lo que veníamos diciendo, tampoco Qatar es su circuito ideal y yo creo que va a pasar como el año pasado, que poco a poco van a ir dando la sorpresa. Y bueno, muchos os preguntaréis por qué Dani se rompía tanto, porque al final hemos contado su historia y su historia yo creo que se podría trazar a través de las distintas lesiones que ha ido teniendo. Pero es que hay que tener en cuenta muchas cosas. Ya os lo decíamos en el vídeo anterior que os queríamos contar, pues cómo afecta esto del tema del peso, la altura, a los pilotos del Mundial. Y a ver, es que Dani Pedrosa no llega a medir el 1,60 m Como y yo, además vamos. pesará, ahí va, y además pues pesará alrededor de unos 52 kilos y al final pues esto es una desventaja, primero, para una moto tan potente, que sí que es bueno ser pequeño porque al final eres más ligero, corres más, tienes un poco más de soltura y más facilidad para poder dominar la moto. Pero al final yo creo que es una desventaja. Es demasiado pequeño y la moto es demasiado potente. Entonces hay que buscar un equilibrio. Y luego que por palabras de Juan Martínez, que es su fisio, dice que tiene una estructura ósea muy fina y eso es lo que hace que cada vez que caiga se rompa prácticamente. Y bueno, Dani Pedrosa, por esa misma razón, ha llegado a pensar muchas veces que él no servía para MotoGP, sino que servía para quedarse en las categorías más pequeñas. Y es una lástima escucharlo por parte de él, porque es un piloto que tú lo ves y da gusto verlo correr, porque es demasiado fino, además que es un caballero, tanto dentro como fuera de la pista,
no se ha metido en polémicas, aunque han intentado que se meta con Rossi, Meterlo, con claro. Lorenzo. Y yo qué sé, yo creo que esto hace agrandecer su figura y que no le hace falta un título de MotoGP, porque realmente muchos pilotos que han ganado títulos, como es Marc Márquez, han empezado fijándose en él y creo que eso es mucho más valioso. Y bueno, esto Efectivamente. que estamos contando lo podéis ver en el documental que le hicieron hace 2 años, El silencio del samurái. Y yo creo que quien tenga dudas sobre su trayectoria se las aclarará, porque bueno, es lo que hemos venido diciendo. Ahí habla Dani Pedrosa de cómo es su cuerpo, de cuando dice que no está hecho para MotoGP, también habla de su fisio, y yo creo que eso es lo que hará que entendamos el por qué pasa lo que pasa con Dani Pedrosa. Y bueno, para acabar, si me permite, Lourdes, me gustaría citar Por supuesto. una frase que dice Kevin Swan justamente en ese documental, y es que dice, lo que le falta de altura lo compensa con el corazón. Y yo creo que eso resume muy bien cómo es Dani Pedrosa. Sí, yo creo que sí. Y bueno, yo creo que esta frase ha sido perfecta para terminar el vídeo. Así que si os ha gustado, darle like, suscribíos, darle a la campanita. Y bueno, nos podéis dejar en comentarios si queréis que os contemos más historias, de quién queréis que os contemos. Y nada, nos vemos el lunes, que ya vuelve a haber carreras este fin de semana. Sí, volvemos otra vez con el Gran Premio de Doha y os lo comentaremos como este lunes. Muchas gracias. Muchas gracias.